Buenos días, Dios le bendiga, le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa, fresquecita, con mucha humedad también, pero así es el trópico aquí en Puerto Rico, la isla del Cordero. Quiero dar por terminado, si pudiera decirse así, los devocionales con respecto a lo que es esta temporada navideña o la Navidad, la Natividad, el Adviento. Comencé con respecto a su nacimiento, el nacimiento del Mesías, de Jesucristo, ese niñito Jesús que muchos conocen en un pesebre de paja, y que luego creció, se convirtió en un hombre, vivió, llevó su mensaje, impartió su paz y que también dio su vida por ti y por mí. Todo comenzó desde ese nacimiento, desde ese momento en que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Entregó su vida y resucitó. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de su muerte y su resurrección. Para eso tenemos que ir al libro de Isaías, el capítulo 53, verso 1, que dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Como dije en el video de uno de los devocionales pasados, en su mensaje, tratar de mencionar todo lo que dijo e incluso lo que hizo Jesús sería imposible. Juan el apóstol y el llamado discípulo amado dijo que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret, el cual nació en Belén, Efrata, Belén de Judea, conforme a la profecía que fue dada por el profeta Miqueas en las Escrituras, cuando dijo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, desde antes de la fundación del mundo. Miqueas capítulo 5, verso 2, por si lo quieren buscar. Y que también vendría de una mujer, como mencioné al principio de mi conversación, el cual concebirá de una virgen y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, o con nosotros Dios, como lo profetizó también el profeta Isaías, porque como un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y que no se queda ahí. Dijo además el profeta Isaías de ese niño, que siendo un hijo nos es dado, pero que era Padre eterno y Dios fuerte, dijo que lo dilatado de su imperio, por si acaso pensaban que se iba a quedar en un pesebre pequeñito y de ahí se iba a olvidar de esa historia del nacimiento, la cual, tengo que decir, en la Biblia no relata nada de que habría que celebrar eso, porque para eso Dios estableció sus fiestas, pero eso es otro tema a discutir. Sin embargo, ese niñito, el profeta habló, o más bien, Dios le dio por medio del profeta la
el mensaje, la revelación de que ese niñito no se iba a quedar ahí, de que Dios con nosotros iba a crecer e iba a reinar por siempre. Y entonces mira cómo lo dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Llevando su mensaje conforme a como se profetizó también en la Torá. Tú conoces como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que constan de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que se llama la Torá, que son instrucciones. Cuando dijo Moisés al pueblo: profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, dice Dios, yo le pediré cuenta. Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Comenzando él a predicar y a llevar su mensaje y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que el profeta Juan el Bautista, porque no hubo profeta como él en las Escrituras, ni tampoco lo habrá para aquellos que quieren vestirse de profeta. Porque ese fue el que llevó el mensaje del camino. Ese fue el amigo del novio, que fue que abrió calzada, abrió surco, para que el mensaje que él también habló acerca de que se arrepintieran, porque el reino de los cielos se había acercado, es el mismo Jesús que también en su mensaje predicó, dijo, llevó como mensaje lo mismo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aunque le dijo además de que no había venido para traer o para dar paz en la tierra, porque eso fue un texto que causó mucho revuelo cuando él dijo eso: no he venido a traer paz a la tierra, sino espada, que vino a echar fuego en la tierra, puesto que el que amase más a padre o a madre, a hijo o a hija, más que a él, y el que no tomara su cruz cada día y siguiera en pos de él, ¿sabes qué? No era digno de él. Con todo y eso, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y es que asimismo fue dicho por el profeta Isaías cuando acerca del sufrimiento y por todo lo que pasaría Jesús, siendo desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura. Mira cómo lo dijo el profeta Isaías, y voy a tener que leer ese verso. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura que le veremos. Mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesucristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el tuyo, el mío, el de todo el mundo. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Porque fue enterrado, sepultado en un sepulcro, primero que no había tocado por nadie, y también fue en un sepulcro donde también estaban la gente que eran de entre los ricos. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Escucha, iglesia y amigo, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya. Querido amigo y amiga, pudiéramos hablar mucho, hablar horas sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entablar o discutir una investigación de cómo fue su muerte y resurrección, de todo ese cuadro clínico de su sufrimiento y su muerte. Pero de eso existen libros enteros. Pueden entrar hasta las páginas de las referencias en internet también, que pueden explicar muchísimo mejor que yo acerca de ese tema. Solamente te puedo decir que el sufrimiento que por lo que él padeció, ni tú ni yo ni nadie lo pudiera haber soportado. Pero él es el Dios con nosotros. De hecho, por si quieren pues ver un poquito más, porque nosotros somos visuales, el ser humano es más visual. Hay una muy buena película al respecto y es llamada El caso de Cristo, o en inglés The Case for Christ. Excelente película. Y ahí pueden ver cómo este director, en una película verídica, plantea el querer buscar desacreditar a Jesucristo, mas sin embargo cada vez que buscaba evidencias, seguían encontrando evidencias no circunstanciales, sino contundentes acerca de la existencia, muerte y resurrección de Jesucristo. Aleluya. La ciencia ha tenido, y la historia, que callarse la boca y aceptar lo que está escrito en la palabra de Dios y darlo por hecho, porque sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. De hecho, como un dato a mencionar, si bien es cierto que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, se centra en Jesucristo, y que en el Antiguo Testamento, lo que se conoce como la Biblia hebrea o la Tanaj, existe la evidencia escrita de la profecía sobre el Mesías Rey, sobre su nacimiento y aún de su mensaje, sufrimiento, muerte y resurrección, y que en los Evangelios y en todo el Nuevo Testamento se nos da la revelación, se nos revela a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Tengo que dejarles saber que existe
una historia. La misma historia, no bíblica, sino cultural, la histórica, nos deja saber que existe muchísima más evidencia, manuscritos, más, escucha bien, más de lo que puedas creer que existe, acerca del Nuevo Testamento y de Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, Jesucristo. Solo para que lo tengas como conocimiento. Más evidencia que de la misma obra que fue hecha por Homero, la Ilíada, y también que de los escritos de las obras de Aristóteles, y también para continuar con la evidencia contundente de la tetralogía de Platón. Muchísima más evidencia que de estos tres. Y para que tengan una idea, toda esta evidencia fue un intervalo de años nada más, de tan solo 50 años versus, y agárrense aquí, la Ilíada de Homero, que sus manuscritos tienen un intervalo de 900 años, y Aristóteles y Platón con unos 400 años aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que tardaron 900 años para poder recopilar evidencia acerca de los manuscritos de estas personas que fueron influyentes en la historia cultural de cada país y del mundo entero. Sin embargo, en tan solo 50 años, se recopiló muchísima más información acerca de Jesucristo, su nacimiento, primero su profecía de que vendría, su nacimiento, su vida, muerte y resurrección. ¿Qué es lo que lo quiero llevar a ustedes con esto? Existen más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento revelando a Jesucristo en tan solo 50 años, versus 643 manuscritos encontrados acerca de la Ilíada de Homero en 900 años, y de solo 49 manuscritos de la obra de Aristóteles. Y agárrense, porque aquí es que esto explota. Tan solo 7 manuscritos encontrados, registrados, de la tetralogía de Platón. Sin embargo, el mundo le da más importancia a Platón, Aristóteles, Homero, que aún lo que menciona la Escritura, la palabra de Dios. Y con toda esta evidencia contundente y sustancial acerca de Jesús de Nazaret, de su nacimiento, de su muerte y de su resurrección, con todo y eso, muchos quieren y procuran con sus pensamientos filosóficos y huecas sutilezas ignorar su mensaje. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y ya he dicho en casi todos mis videos, por no decir en todo, y perdonen mi dureza con lo que volveré a repetir, que existen 3 tipos de ignorantes. El ignorante porque desconoce, el ignorante porque no quiere saber, y el ignorante porque no le importa saber. Por lo que termino diciéndoles, y esto es una reflexión porque no quería extenderme mucho. Jesús, abriéndoles el entendimiento, les dijo a sus discípulos, y hoy te dice a ti, también me lo dice a mí. De hecho, me lo dice a mí primero antes que a ti. Y por lo que yo espero que te haya abierto hoy el entendimiento. Y Jesús les dijo, Lucas 24, verso 44 al 47.
Cuando Jesús se les apareció a los discípulos luego de su resurrección y tocaba el momento de ser levantado al cielo, lo que se conoce como la ascensión de Jesucristo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Querido amigo, sé que probablemente estas palabras puede que te puedan entrar por algún oído y salir por el otro. Esa no es mi preocupación tampoco. Tampoco es mi problema. Mi asunto y mi problema se concentra en llevarte el mensaje. Y en esta temporada que todo el mundo quiere y procura celebrar, la temporada de Navidad, independientemente si fue o no fue la fecha del nacimiento de Jesucristo, porque a estas alturas, siglo XXI, año 2024, el que no haya querido entender de que esta no es la fecha del nacimiento de Jesús, ya yo lo mencioné. Hay tres tipos de ignorantes. El asunto está en que no puedes burlar a Dios. Nadie puede burlar a Dios. Dios conoce cada corazón. Conoce cada cabello que tienes en tu cuerpo. Sabe con la intención que tú intentas celebrar este tiempo de Navidad. Esto es incluido a la iglesia también, que se cree que porque es iglesia puede engañar a Dios, haciendo ver como que está celebrando el nacimiento de Jesús. Sí, lo mencionan los domingos en las iglesias o en algún culto especial, haciendo algún tipo de drama del nacimiento del niñito Jesús o de los Reyes Magos. El asunto está que a la hora de la verdad todos esperan recibir de el gordiflón vestido de pijama roja con cinturón y botas negras un regalito debajo de un árbol. Y a eso se limita y se reduce un evento tan glorioso y tan espectacular como lo fue el nacimiento del Salvador del mundo. Pero ¿sabes qué? Y lo tengo que decir con todo el dolor de mi corazón, que el que rechace a Jesucristo en esta vida, en esta tierra, es el mismo Jesucristo que cuando esté todo el mundo frente al gran trono blanco, el trono del Dios de los ejércitos de los cielos, Jehová es su nombre. El mismo Jesucristo va a ser el que va a rechazar, a negar el nombre tuyo delante de su Padre. No porque lo dice Saúl Rivera o cualquier otro predicador, sino porque lo dice su palabra. Y Jesucristo es la palabra viva
el Verbo encarnado, el Dios con nosotros, el Emmanuel. Te expongo ante la mesa, como dijo Moisés al pueblo. Pongo lo bueno y lo malo, el bien en bendición y el mal en maldición. Y ustedes escogen. Josué le dijo, yo no sé a quiénes ustedes van a querer servir, pero este que está aquí, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué puedes hacer, querido amigo y amiga? Porque la palabra de Dios es como martillo que quebranta. Y el Espíritu Santo es quien convence de justicia, de pecado y de juicio. Pero también consuela. Y la palabra de Dios nos retorna atrás vacía. Y esa es mi esperanza. Que tal vez lo que esté dentro del contenido de lo que yo he hablado, tal vez entre por un oído y salga por el otro. Pero que la palabra de Dios, la que yo he hablado, esa no va a retornar atrás vacía. No puede retornar atrás vacía porque lo dice su palabra, que no retorna atrás vacía. Y eso lo que espero es que te lleve al arrepentimiento por haber vivido una vida a espaldas de Dios. Y si quieres hacer una resolución de año nuevo, porque en realidad saltamos de un día a otro, and that's it. Eso es todo. Continuamos con lo mismo, yendo a trabajar, a llevar el sustento de la casa, a vivir, a atender las necesidades. Pero para el año nuevo, 2025, si quieres hacer una resolución, procura entregar tu vida al Señor. Hechos capítulo 17, verso 30 y 31 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo, el mismo que nació, vivió, llevó su mensaje, le dio su paz, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Esa paz para que no te turbe. Y que también murió y resucitó. Que ese Jesucristo nazca en tu corazón y pueda llevarte una convicción de que has vivido a espalda de Él. Te arrepientas y por consiguiente produzca en tu interior frutos de labio que confiese a Jesucristo como tu Señor, siendo Salvador del mundo. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que llevo hablándote en esta hora. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Querido amigo, no puedes invocar a aquel en el cual no has creído. Y no puedes creer en aquel de quien no has oído. Y no puedes oír si no hay quien te predique. Y es lo que yo he hecho en esta hora. Porque aunque muchos van a ignorar el mensaje, otros no. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando uno se pone atento a la palabra de Dios, la palabra de Dios penetra, quebranta el corazón como martillo, pero viene su Espíritu Santo, te convence
y te consuela. Produce en ti ese fruto de que hay un arrepentimiento genuino de vivir a espaldas de Dios, una convicción, un dolor profundo por haber pecado ante el Dios que es santo, santo, santo. Y eso te va a llevar a confesar a Jesucristo como tu Señor. Si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Iglesia, o el que dice ser iglesia, también, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No podemos burlar a Dios. Iglesia, vive la vida corandeo, toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Y a ti, querido amigo, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón a la palabra para que ella entre, te lleve a convicción, produzca arrepentimiento, confieses el nombre de Jesucristo como tu Señor para que puedas ser salvo, para que en ese día, estando ante la presencia de Dios, en el trono de Dios, de la misma manera que públicamente tú aceptaste el nombre de Jesucristo como tu Señor, Jesucristo mismo delante de los ángeles y delante del Padre va a confesar tu nombre diciendo: Él es mío, yo pagué, di mi sangre, morí y resucité por Él. Que tenga una excelente mañana, tarde o noche, cuando pueda verle este video. Pero que sobre todas las cosas pueda este mensaje dar fruto apacible de justicia. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan un excelente día y que el Señor me los bendiga rica y grandemente en el Señor. Amén.